Bienvenidos amigos, soy Walter Moncada y vamos a empezar a desarrollar un curso de Excel para profesionales. Vamos a empezar este tema desarrollando toda la parte que corresponde a formatos. Para ello tenemos aquí una hoja en la que se han puesto algunos datos, asumiendo alguna información básica. Por ejemplo, como pueden ver, hay en un determinado mes 4 integrantes de una empresa que han empleado un número determinado de pasajes, los cuales tienen un costo, y con ello vamos a obtener el subtotal, los viáticos. Los viáticos son siempre el 10% para este caso. Vamos a ponerlo por acá para no olvidarnos que el 10% corresponde a los viáticos de subtotal que se obtenga y algunos otros gastos adicionales, de tal manera que vamos a poder obtener el total. La idea es llegar a esto. ¿Ven? Entonces tenemos que Julio gastó 540 soles por cada pasaje que compró 3, gastó 1620. El 10% fue viáticos, por lo tanto un gasto adicional que la empresa provee, y finalmente este señor gastó 2032. Noten ustedes cómo llegamos de este estado a este estado. Y para ello, la clase que voy a dictarles se trata simplemente de crear formatos. Empecemos mirando que podemos crear el formato rápidamente. La cinta inicio tiene fuentes, tiene alineación, tiene formatos de número, formatos condicionales que vamos a ver más adelante para seguir el orden de preparación de la clase. Y tenemos formatos de fila, formatos de columna, en fin. Entonces trataremos de hacerlo todo en este ejemplo, de manera que ustedes luego lo puedan practicar. Entonces, en primer lugar, podemos ver que aquí hay una combinación con un título. No necesariamente podemos hacerlo de la misma forma, pero aquí tenemos justamente combinar y centrar. Con ese logramos este efecto que ustedes están viendo. Podemos agrandar la letra, podemos cambiar incluso el tamaño de la letra, podemos ponerle un fondo y la letra la cambiamos a color blanco. Entonces ya obtenemos allí, o podemos poner un color de fondo azul para que tenga bastante similitud con lo que ustedes vieron. Entonces agrandamos un poquito y ya tenemos un primer formato. Luego tenemos los gastos. Los gastos, vemos aquí, están casi centrados, así que hacemos lo mismo, con la diferencia de que ahora la letra es de color rojo, ¿cierto? Así que ponemos la letra de color rojo, lo centramos, combinar y centrar, cambiamos a negrita, ampliamos el tamaño y podemos poner un fondo de color amarillo, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo así. Luego tenemos enero. Bueno, para que esto sea mejor, noten ustedes que Excel tiene una ventaja respecto a este cursor que ustedes están viendo y que yo estoy moviendo en este momento. En una celda, normalmente cuando el cursor tiene la forma que la están mirando, puedo seleccionar. Cuando el cursor tiene la forma donde está en la esquina inferior derecha, sirve para copiar. Y cuando el cursor tiene esta forma, que justo aparece cuando lo acercamos a cualquiera de las líneas, sirve para mover. Entonces, por ejemplo, yo quiero mover enero a este lugar, de tal manera que luego podamos centrarlo. Combinamos negrita, de repente otro color, no necesariamente tiene que ser el mismo que aparece en la figura, y ya tenemos una orientación mucho mejor, más o menos similar a esto que ven aquí. Yo le he agregado fondos en el caso siguiente. Luego tenemos personal, y ustedes habrán notado que personal aquí está orientado. Entonces aquí tenemos el botón de orientación. Vamos a girar el texto hacia arriba, podemos combinar y centrar, centramos y ya tenemos
¿eh? Y luego podemos hacer lo siguiente. Señalamos y le ponemos un borde. ¿Eh? Entonces ya tenemos aquí un resultado bastante interesante. A esto de acá también podemos ponerle un marco. Y ya está. Entonces, como ven, la presentación es mucho mejor de la que habíamos estado observando. Luego tenemos que estos textos podemos centrarlos, podemos cambiarle el color, podemos ponerle negrita y por qué no de repente hasta el tamaño, ¿no? O también podemos cambiar el tipo de letra. Simplemente cambiamos el tipo de letra y ya tenemos un formato mucho más atractivo. Luego vamos a hacer las fórmulas, ¿cierto? Para obtener este total. Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Yo podría decirle a la máquina que multiplique D5 por E5 y obtengo el resultado. Esa es la forma convencional que solemos hacer. Y claro, por ahora podemos usar eso, pero aprovechando que estamos en un video y que luego lo podemos practicar, yo puedo hacer lo siguiente. A todo este bloque, noten que estoy señalando desde pasaje, me voy a fórmulas y le digo poner el nombre desde la selección. La máquina me dice por defecto que va a poner el nombre que está en la fila superior, es decir, pasaje. Yo le digo aceptar. Entonces, cuando ustedes vean aquí, todo este conjunto de celdas se llama pasaje. Y a todo este bloque, incluyendo el título, como pueden ver, hacemos lo mismo, se va a llamar costo. Entonces yo le voy a decir pasaje, observen, por costo. Entonces ya no necesitamos usar la referencia de la celda de la posición columna fila. Claro, alguien dirá, oye, un momento, ¿y qué pasó con pasaje costo? Acá también es pasaje costo. Bueno, es que para la máquina este es un vector y este es otro vector. Por lo tanto, este es un vector resultado. Así que yo me ubico aquí, le doy doble clic y obtengo el resultado. Y si ustedes miran, miren arriba, miren ustedes acá, van a ver pasaje y costo, ¿no? Viáticos es el 10% y aquí tenemos una celda referencial. Así que a esa celda le pongo el por viático. Es el nombre, noten cómo ustedes pueden poner un nombre a una celda, ya no se va a llamar J1, sino se va a llamar por viático. De tal manera que yo le digo, bueno, multiplica este valor por el por viático y obtengo el resultado. Luego copio. Noten ustedes que yo ya no necesito el valor, el signo string que se usa para los valores absolutos, sino inmediatamente aquí por viático queda ya como un factor, de tal manera que si yo ubico esto en cualquier otro lugar, igual sigue llamándose por viático, ¿cierto? Noten ustedes cómo yo puedo mover a donde quiera esta posición y ya tengo el resultado. Por lo tanto, el total es la suma de estos tres valores. Entonces lo podemos hacer de dos maneras. Haciendo una autosuma, pero la máquina confunde, cree que debo conseguir el pasaje y costo. Bueno, no me hago problema, cambio D por F. Y le doy Enter. Ya está. Y ya está. Con esto aprovechamos para usar los formatos, ¿no? De, por ejemplo, para los valores numéricos. Sabemos que todo esto es dinero, así que usamos el formato español Perú, ¿cierto? Si queremos que la letra, los nombres, perdón, tengan otro tipo de letra, cambiamos aquí el tipo de letra que deseamos manejar, ¿no? Podemos darle doble clic para cambiar el ancho o podemos simplemente decirle a la máquina qué ancho de columna queremos para una determinada conjunto de celdas. Por ejemplo, en el caso de subtotal, viáticos, otros, yo puedo decirle, mira, el ancho de la columna que sea, por ejemplo, si yo le digo 20, entonces la máquina hace eso. Si yo le digo que el ancho de la columna va a ser 10, hace esto. Cada vez que ustedes vean que aparece aquí un conjunto de signos es porque simplemente el ancho de la columna no se muestra o no puede mostrar los datos completos. Así que yo me acerco en la columna, le doy doble clic y con eso soluciono el problema. O hago
formato, ancho de columna y le pongo 15, por ejemplo. Y obtengo más o menos una presentación mucho más adecuada, ¿cierto? Esa es una forma. La otra forma podría ser que nosotros escojamos el estilo de la celda, ¿no? Por ejemplo, a personal le voy a poner un estilo de celda de este tipo. Entonces la máquina, el estilo de celda lo que hace es copiar un estilo ya predefinido a través de un formato. Eso es en esencia darle formato a un conjunto de celdas. La presentación definitivamente es mucho mejor. Ahora, claro, si alguien dice esto yo puedo copiar un formato, miren, copio el formato, como yo sé que el estilo de gasto, ¿no? Porque yo tengo aquí gastos. Entonces voy a marcar aquí, copiar el formato y observen lo que ocurre con la computadora. Es decir, automáticamente me cambia. Yo solamente tengo que hacer aquí, obviamente poner febrero. Y se arregló el asunto. Entonces ya no tengo que hacer nuevamente todo, ¿cierto? Y puedo desarrollar. Ahora, puedo desarrollar n copias, ¿no? Lo mismo puedo hacer. Entonces ya hago esto, me voy a esta brochita y copio los gastos para el mes de marzo. Simplemente pongo marzo. Y con esto he logrado dar el formato. Sobre fórmulas lo vamos a explotar después. ¿Bien? Eso es todo. Gracias.